full prompting, ¿vale? Entonces es un poco, bueno, no es lo más divertido del mundo y en principio nos debería dar tiempo de sobra. Entre nociones que tengamos y tal, esta va a ser relativamente sencilla, ¿vale? ¿Tenemos dudas, preguntas del anterior que fuimos un poco más rápido o de alguna pasada? Tengo apuntado aún un mail que no he contestado, ¿vale? Me queda solo uno, pero para vamos, el que queda que sepa que le tengo en la recámara, ¿vale? ¿Alguien probó el, la que era la empresa esta que tenía el juego para, a través de prompting, intentar que te diese la contraseña? Yo llegué hasta la edad madura, 3 niveles nada más. Igual, ¿no? Yo también me parece que son 8, ¿verdad? O algo así. Sí. Pero interesante, interesante. Bueno, o sea, a ver, al final no deja de ser un juego, pero bueno, entretenido. Así es como aprenden los hackers. Así sí. Claro, realmente los hackers aprenden porque es al final es su trabajo. Igual que los equipos de red teaming, su trabajo es intentar romper cosas. Tal cual. Vale. Bueno, pues si no hay dudas, si ya vamos estando todos, empezamos, ¿vale? Va, vale, vamos a ello. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es puro prompting, ¿vale? Mezclaremos con contextualización y también pues un poco de orquestación de prompt, que es lo que va a producción, ¿vale? Entonces, es relativamente amplio, pero no es para nada sencillo y simplemente cómo interactuamos con el modelo de lenguaje, que ya hemos visto pues, parámetros distintos y tal, y cómo lo podemos estructurar siguiendo medianamente las buenas prácticas, ¿vale? Entonces, como sabemos ya que no dependemos solo del modelo, sino que también de cómo formulamos la entrada, de qué contexto le damos, cómo lo automatizamos, qué capas añadimos antes y después, hemos visto ese tipo de situaciones, pues vamos a ver en qué parte se afecta esto del prompting que pensamos por todos lados. ¿Ok? Sí. Vale, perfecto. Vale, entonces, recorrido, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Pues evidentemente, que es prompting, conceptos que nos vamos a ir encontrando por ahí, pues, según vayamos leyendo artículos o porque estemos investigando más, pues que veremos pues, in context learning, también técnicas de prompting porque se da razonamiento paso a paso, o one shot, zero shot, few shot, también contextualización, ¿vale? ¿Qué significa esto de cómo se añade información? Ya sabemos el caso clásico, ¿vale? También ingeniería de prompts, ¿qué es esto? ¿Vale? Es decir, ya no es, oye, voy a tirar un ejemplo y escribo una instrucción, sino, vale, yo tengo un sistema que se va a quedar en producción y que lo que quiero es hacer un diseño que de forma sistemática reciba esa respuesta, ¿vale? Y evidentemente, si automatizo algo, pues a veces necesito routing, es decir, que en función de lo que ocurra, pues vaya utilicemos un prompt u otro, ¿vale? Y preprocesado, pues procesado, este tipo de cosas, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, lo vamos a intentar dividir un poco en tres partes, ¿vale? Entonces, estos tres niveles de trabajo con prompts serían el prompting manual, ¿vale? Que al final es, ¿vale? ¿Cómo puedo escribir la mejor instrucción? ¿Vale? O lo más organizado. Lo siguiente es la orquestación. Es decir, cómo hago una plantilla, en qué consiste esto de chaining, routing, herramientas, que ya sabemos lo que es, ¿vale? Y el tercero, pues, bases de sistema de procesado, filtros por procesado, ¿vale? Entonces, aquí consiste en sacar una buena base de un sistema utilizando prompts, ¿vale? Cómo automatizamos, cómo lo dejamos entrada y salida. Vale. Entonces, vamos a lo más básico. ¿Vale? Este sería el nivel más bajo y directo. ¿Vale? Es decir, cómo interactuamos con el enemigo. Estamos hablando de cómo una instrucción que está bien diseñada va a consistir es en guiar al modelo mediante texto de entrada. ¿Vale? Vamos a repetir muchas veces que como le estamos dando una instrucción, es una tarea, es una respuesta coherente, vale, genial, estamos haciendo algo. Pero lo que más me importa aquí es no estamos modificando los pesos del modelo, ¿vale? No hay cambio directo sobre el modelo, que esto es algo que confunde bastante a la gente, ¿vale? No lo entrenamos, solo condicionamos su comportamiento durante una interacción concreta, ¿vale? Entonces, claro, pues como vemos, pues podemos definir tarea, el tono, el formato, el contexto, ¿vale? Qué cosas que hemos ido haciendo, ¿vale? Por eso, esto que ocurre, que es la forma más simple y directa, pero también es una forma que hace que nuestro sistema es muy sensible a la redacción, ¿vale? Entonces, un pequeño cambio, a lo mejor cómo formulamos, puede producir una respuesta bastante distinta, ¿vale? Y esto tiene impacto en un sistema de producción, ¿vale?
Entonces, aquí tenemos in context learning, ¿vale? Esto, ¿qué es? Lo leemos, parece algo muy refinado, ¿vale? Pues sí que es una propiedad importante de los LLMs, ¿vale? Porque en lo que se basa teóricamente es que en que el modelo tiene la capacidad de, dentro del contexto que le damos, es decir, dentro del prompt, aprender determinados patrones, ¿vale? Es decir, si en el prompt añadimos ejemplos, el modelo trata esos ejemplos como demostraciones, ¿vale? Y generaliza a partir de ellos, ¿vale? Esa es la idea del few-shot, ¿vale? Volvemos a lo mismo, no cambiamos el modelo, pero sí aprovechamos su capacidad para sacar patrones de un contexto limitado y continuar de forma consistente, ¿vale? Es decir, aprende el contexto. No aprende en el sentido clásico de actualizar los pesos, etc., sino que adapta su salida a partir de lo que ve en la entrada, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues al final no es otra cosa que un sesgo seleccionado, ¿vale? Por lo tanto, hay que tratarlo con determinada cautela, ¿vale? Perfecto. Vamos a recapitular lo que hemos ido viendo, porque entonces ahora hemos ido hablando de ejemplos de chain of thought, de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada uno de esos conceptos que hemos ido hablando? Pues modos de planting, ¿vale? Es decir, zero shot, pues evidentemente solo damos una instrucción, ¿vale? Es una forma directa y que no tiene por qué funcionar mal. El problema aquí es que muchas veces esperamos una forma o un tipo de respuesta sin haber sido específicos, ¿vale? Entonces, es la misma problemática que tendríamos con una persona de carne y hueso, ¿vale? Entonces, el concepto de ir dando ejemplos, pues ahí es cuando hablamos de one shot, few shot, ¿vale? Entonces, eh, vale, pues al final lo que buscas es el modelo, imita el patrón, ¿vale? También podemos hablar de role prompting, ¿vale? Donde asignas un rol a un modelo. Eso lo hemos visto en plan, pero a partir de ahora compórtate como un niño pequeño, ¿vale? O a partir de ahora eres un abogado, lo que sea, ¿vale? Porque aquí lo que quieres es influir en el tono y o la perspectiva que puede dar la respuesta, ¿vale? Perfecto. Entonces, en función de lo que esperarías de respuesta, de la forma en la que tú tienes que servir luego esos resultados, pues esto lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? También tenemos el chain of thought. Sí, vea, perdón. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a esto del comportamiento, o sea, eso en la práctica, ¿cuánto se llega a usar? Porque sí que lo he escuchado bastante, pero claro, tengo la curiosidad de eso realmente cuando estás en producción le dices exactamente qué rol quieres que tenga y todo eso, o sea, ¿influye tanto ese rol? Sería la pregunta. Realmente, o sea, claro, lo que en mi experiencia no se llega tanto a utilizar oye, a partir de ahora quiero que te comportes como, como un experto en no sé qué, ¿vale? Realmente no es tan así, pero a lo mejor sí Vale. que intentas tener cierta influencia en, oye, espero respuestas precisas, no quiero que se den vueltas a las cosas, ¿vale? Aunque luego tu sistema esté muy separado, muy modular, pero quizás sí que haces hincapié en, oye, quiero este tipo de forma de respuesta o algo diferente, quizá de, sí, necesito que justifiques muy bien cada uno de los pasos, entonces que tenga una respuesta como más enriquecida, ¿sabes? Vale, sí, eso es lo que me había imaginado, pero como he visto mucha publicidad de esto del prompting, de imagina que ahora eres no sé qué, entonces a mí me parece un poco surrealista, pero vale, ahora sí que veo que tampoco es que luego se use Claro, tanto. Vale, claro. gracias por la aclaración. Sí que es verdad que muchas veces leemos artículos relacionados que claro, comentan, no, es que si se especifica un determinado rol pues se orienta con comentarios de este tipo, el resultado y la performance es mayor, ¿vale? Entonces se suele hacer referencia a eso, por eso se le da importancia, ¿sabes? En plan, Ah, da vale, mejor, entiendo. entonces muchas veces se asocia a que puede dar mejores respuestas, ¿vale? Igual, es que o sea, para mí eso no sería lo prioritario. Lo que sí que sería prioritario, por ejemplo, es que en el prompt no estuvieses sesgando el tipo de respuesta. ¿Sabes? Porque al final, si tú estás dando una información relativamente dirigida, lo que estás buscando es que pues, sesgo de confirmación, que te esté dando la razón, por ejemplo. ¿Vale? Claro, que al final te orientas más en lo que quieres recibir, la respuesta que quieres que te den, ¿no? Es como más la especificación. O sea, yo cuando escribo prompts intento que sea lo más preciso posible de lo que quiero, o sea, recibir, ¿no? En la entrada, pues le doy el problema lo más detallado posible, pero en la parte del tipo de rol, eso no lo suelo usar. O sea que, vale, pues ya me queda Muchas más claro. veces, muchas veces es ser específico, pero también intentar ser muy neutro. Muy, muy neutro. Pues ni esto está muy mal, entonces tal, porque entonces lo que va a hacer es simplemente reforzar la idea que tú estás levantando. ¿Vale? Sí. Ok. Eso. Vale. Entonces, vale, nos queda el role plotting. Vale, ahora cadenas de pensamiento. Esto se veía muy bien en anteriores modelos, ya sean Instruct o no. Muchas veces, pues lo que necesitas es inducir al modelo a razonar paso a paso.
¿vale? Es decir, lo vemos útil en tareas donde no es solo dar una respuesta final, sino que conviene, pues quizá, o porque quieras el razonamiento intermedio, ¿vale? O lo veíamos más claro en otros, vamos, en otros ejemplos. Por ejemplo, los modelos tenían muchos problemas con los desarrollos matemáticos, ¿vale? Entonces, era bastante curioso que si tú hacías una pregunta, pues con un problema matemático X al modelo, vamos, te daba una respuesta errónea, pero si indicaba seguir paso a paso, ir marcando pues, por qué haces las cosas, vamos, da una respuesta acertada, ¿vale? Entonces, ahora evidentemente ya no hay este vacío en cuanto a razonamiento matemático, ¿vale? Los modelos han superado eso, pero sí que es verdad que recibes mejores resultados si siguen esta línea, ¿vale? Perfecto. Y aparecen conceptos como esto que podemos ir viendo o leyendo en distintos sitios, ¿vale? Entonces, son variantes avanzadas, pero no porque sean complejas, ¿vale? Entonces, básicamente es porque no buscas quedarte en un piensa paso a paso, ¿vale? Sino que, por ejemplo, set consistency, lo que estás buscando es que se generen varias cadenas de razonamiento, ¿vale? Y entre ellas se elige la respuesta más consistente. ¿Vale? Aquí volvemos al concepto que estuvimos viendo en la clase anterior de autoevaluación o evaluación utilizando el LMS, ¿vale? Entonces, lo que quiere levantar esta metodología es que si varios caminos son razonables y llegan al mismo resultado, aumenta nuestra confianza, ¿sabes? Entonces, esto se relaciona muy bien con reflexión con el siguiente concepto, donde lo que se va a buscar es, voy a revisar mi respuesta, voy a detectar errores y los corrijo, vamos, ¿vale? Entonces, al final, lo que vemos que es mm, en autoenriquecerse, ¿vale? Es decir, si hago la misma sentencia 5 veces en paralelo, es más fácil que si 4 están coincidiendo en el mismo resultado, pues que sea la correcta y se pueda enriquecer utilizando esos 5 caminos, pues descartando el quinto, en ese caso, ¿vale? O optando, que todos lleguen al mismo resultado, pero optando por la mejor manera, ¿vale? Vale, todo esto se puede orquestar utilizando conocimiento externo, ¿vale? Se puede hacer con conocimiento externo o sin conocimiento externo, ¿vale? Entonces, al final, lo que estás haciendo es una tarea que a lo mejor es más compleja que simplemente hacer una sentencia, pues lo que estás haciendo es mejorar la performance en estas tareas complejas. Pero ¿qué vas a aumentar? Pues como tienes que orquestar distintas llamadas, gestionar resultados, pues lo que estás haciendo es aumentar coste y latencia, ¿vale? Porque hay parte del proceso en el que estás realizando otro tipo de acciones, ¿vale? Entonces, o sea, no estás dejando de dar una respuesta, estás dando una respuesta mejor, pero en más tiempo. Y evidentemente, pues, bueno, pues dejas al libre albedrío determinadas partes si utilizas LLMs para realizar esto. ¿Vale? De ahí la parte de verificación. ¿Vale? Ok. Evidente. Prompt chaining, ¿vale? Esto lo que consiste es, vamos a coger una tarea compleja y la dividimos en pasos simples, ¿vale? Es decir, no pidas al modelo que lleve a cabo una tarea compleja, sino que lanza una secuencia en la que el primer paso tenga una salida que sea la entrada del siguiente paso. Es decir, la salida de uno alimenta al siguiente, ¿vale? ¿Esto qué te va a dar? Pues evidentemente control y al tener resultados intermedios, pues tienes más visibilidad en ese sentido, ¿vale? Creo que esto se entiende y o sea, es muy útil en sistemas reales, ¿vale? O sea, por comentar un caso real, cuando tuve que tratar con documentos legales, ¿vale? Teníamos un problema y es que había determinadas cuando ya habíamos dividido todas las operaciones que se tenían que hacer sobre los documentos legales, es decir, ya era lo más atómico posible, teníamos determinados módulos que seguían siendo lo suficiente complejos como para que el resultado no fuese satisfactorio, ¿vale? Es decir, el resto de campos, si hablamos de extracciones, nos daban un buen resultado, pero los complejos no, ¿vale? En este caso hablábamos de personas relacionadas con poderes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenías que tener el conocimiento o el conocimiento que se daba en el contexto, un contexto muy largo, de quién tenía el poder, quién recibía el poder y los datos asociados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenías? Una estructura compleja de datos, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Si tenemos un caso en el que están involucrados 10 apoderados, no pasa absolutamente nada. Si hay 500, pues el problema es un poco más complejo, ¿vale? Entonces, por ponerlo aquí en común, las soluciones son obvias, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo lo solucionaríais vosotros? Y segundo, sin solucionarlo, o sea, qué nos encontramos y por qué lo quisimos solucionar, básicamente.
¿Alguien? ¿Alguien que se le ocurra? Empecemos por el caso sencillo. Un problema con 4 personas que dan y reciben poderes, ¿vale? 2 que dan y dos que reciben. ¿Cómo lo enfocaríais? Bueno, vamos a ver cómo pongo en común cómo lo enfocaríamos con el caso base y a ver si a alguien se le ocurre o quiere comentar el caso más complejo, ¿vale? Si tuviésemos que extraer esos dos tipos, estructuras, en un problema concreto, ¿vale? Esa sería vamos, la única parte del contrato. Lo que tendríamos que definir es, además de la estructura, lo que tendríamos que definir es un objeto utilizando Pydantic y pedir que la respuesta coincida con ese objeto, ¿vale? Entonces, para el caso base, que van a responder con 2 o 4 personas, ese enfoque sería válido, porque nos van a responder con una estructura que nosotros hemos definido y con una información, pues, que cubre el problema, ¿vale? Si fueran 4. Pero, ¿qué pasa si fuesen 100? Porque tenemos 2 limitaciones con el modelo que conocemos. ¿Cuáles serían? Lo estás limitando a las cantidades, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de limitación de cantidad, realmente estamos hablando de limitación de... Las veces que tendríamos que ejecutarlo, ¿no? Sí que es verdad que tendríamos que ejecutarlo más de una vez, pero realmente donde tienes la limitación es en el contexto, ¿verdad? Es decir, eh, ¿qué pasa si yo le pido que me devuelva estructuras de datos sobre 100 personas o, por hacerlo más exagerado, sobre 1000 personas, una estructura de datos que ocupa un número relevante de tokens? Lo más probable es que no me esté dando en la respuesta toda la información que yo requiero y lo segundo, que si me paso el contexto, lo que me va a devolver es una cadena cortada. O bien me devuelve una cadena cortada, o bien me devuelve un extracto de lo que yo le he pedido. ¿Eso lo entendemos? Sí. Eso es parecido al problema que tratamos con lo del rack, que te volvía, que Sí. contaste también que si te devolvía, o sea, si era muy grande el contexto, como que te devolvía, habría la posibilidad de que no te devolviese lo que querías, sino que te devolvía una parte y luego habría que juntarlo para que te devolviese lo que querías. Me está recordando eso. Eso es, pero el problema, aquí tenemos un problema un poquito diferente porque no tenemos la capacidad de formar un RAG, sino que lo que sí que sabemos es que tenemos personas y queremos ir agrupándolas. Entonces, como bien comentaba Andrés, sabemos que en el caso base no tenemos problema, pero no somos capaces de saber si nos va a llevar un caso con más personas de las que podemos gestionar. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos que vamos a tener que iterar sobre un número de personas. Entonces, nuestro trabajo, lo primero que tenemos que hacer es calcular qué número de personas podemos gestionar. Uno, por número de tokens que podemos tratar con el modelo. Y dos, aunque no superemos la ventana de contexto, sobre cuántas personas, en este caso, somos capaces de recuperar la información sin ningún error. ¿Vale? Es decir, tendríamos que agrupar, vale, pues nosotros somos capaces de extraer la información de 10 apoderados sin problema. Vale, pues ya sabemos que nosotros vamos a tener que iterar sobre el contrato de 10 en 10, por ejemplo. ¿Vale? Una aproximación. ¿Vale? Este sería un ejemplo de prompt chaining. ¿Por qué? Porque primero identificamos las personas, ¿vale? Porque a lo mejor nosotros no somos capaces de sacar toda la información de los apoderados, pero sí que somos capaces de recibir el número de apoderados y sus nombres, por ejemplo. Entonces, una vez que tienes eso estructurado, puedes iterar sobre cada uno de los apoderados en grupos de 10 y recibir la información. Luego, lo que vas a hacer con todas esas llamadas es crearte un objeto lista de personas apoderadas. Entonces, tú vas a tener muy bien trazado el número de personas apoderadas, sus nombres y cada una de las informaciones asociadas a cada uno. ¿Se entiende? Vale, genial. Entonces, esa sería, ¿y por qué es prompt chaining? Por lo que hemos visto. Primero consigues los n nombres y esa, bueno, spliteada, será la entrada del siguiente prompt, donde tendrás, necesito los datos de no sé qué, bla, 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 dada la lista de nombres. Y ahí introduciríamos la lista de nombres, ¿vale? Donde la salida tendría que ser una lista de
personas, que sería un objeto que hemos creado. Vale. Perfecto. Vale. Y pregunta absurda. Eh, bueno, evidentemente, sin pregunta, si el número de nombres directamente superase el contexto, habría que buscar de forma creativa la chain de la chain, ¿vale? Y empieza a perder sentido. ¿Por qué? Por coste, ¿vale? Es decir, tienes que hacer el cálculo de a X personas me supone este coste. Entonces puede ser que tu tarea deje de ser óptima, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, recapitulando, descomponemos para controlar mejor. ¿Vale? Ahora, uy, nos lo llevamos a React y agentes, ¿vale? ¿Por qué pongo esta terminología? Porque React al final lo que estamos, pues vamos, como su propio nombre indica, es Reason y Act, ¿vale? De razonamiento y acción, ¿vale? Entonces, ¿qué se está buscando? Que el modelo no solo piense, sino que también pueda actuar mediante herramientas, ¿vale? Todo esto que hacemos de las tools, de identificar, que tal, que luego elegimos una, ¿vale? Entonces, al final lo que estás buscando es pensamiento, acción, ¿vale? Primero, razón sobre qué necesitas hacer, después ejecutar una acción, ¿vale? Consultar una herramienta externa, ejecutar una función, ejecutar un modelo de predicción asociado, lo que fuese, ¿vale? Eh, es una terminología que vamos a leer mucho por ahí. Entonces, aunque no entremos a ver agentes, lo podemos ver relacionado. Y podemos decir esto porque si no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, ¿vale? Está asociado, ¿vale? O sea, al final, actuando de una manera que convertimos a un LLM en parte de un agente, porque ya no solo genera texto, sino que, o sea, está decidiendo cuándo consultar fuera, cómo usar ese resultado, aunque sea de parte muchas veces en función de la autonomía que le des de forma programática, ¿vale? Entonces, pues en función de lo que lo quieras encapsular, pues sí que está relacionado, ¿vale? Sí, vea. Para ver que lo he entendido bien, cuando se habla de agentes, entonces está incluido directamente este React, o sea, van de la mano. Es como que Sí. la parte O de sea, razonamiento de acción, o no siempre agentes implica React. a ver, realmente un agente siempre, o sea, React es el concepto, Ujú. agente es, no lo quiero llamar persona, pero es el que es el ejecutor. ¿Vale? Vale, O sea, un agente por definición siempre va a suponer, o sea, al final tú piensas que cuando estás intentando montar un sistema Agentic, lo que estás buscando es que tenga la autonomía de recibir una información y calcular cuál es el siguiente paso. Entonces, cubre perfectamente el concepto de React. vale, vale. Sí, justo lo había visto y gracias por... Me alegra que lo trates en el tema. Vale. Entonces, vamos. Vale. Eh, entonces, ahora, ¿qué diferencia hay con contextualización? ¿Vale? Aquí ya no es solo escribir el prompt, sino enriquecerlo con información relevante, ¿vale? Esto ya nos suena mucho porque estuvimos una clase entera hablando de RAG, ¿vale? Evidentemente, o sea, RAG está dentro de contextualización, ¿vale? Básicamente, damos más base para responder bien, ¿vale? Entonces, eh, lo que queremos en este caso es añadir información relevante durante la inferencia, ¿vale? Que obtenemos una mejor respuesta, ¿vale? Ya no respondes con conocimiento interno, sino que haces el apoyo mixto entre conocimiento interno y conocimiento externo, que sea proporcional, ¿vale? Entonces, esto es importante. Seguimos en las mismas, ¿vale? Como vemos aquí, no cambia el modelo, cambia la información disponible para el modelo, ¿vale? Por eso podemos ver muchas veces el concepto de inyectar conocimiento útil, tiempo de consulta, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues al final lo que estamos haciendo es adaptar el sistema a una situación concreta como hacíamos con In-Context Learning, pero algo más abierto. ¿Por qué? Porque dispones de más información, ¿vale? Pero realmente conceptualmente estás haciendo lo mismo. Lo que pasa es que dispones de más información, ¿vale? Genial. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Estático. Se añade de forma directa, ¿vale? Es decir, ¿cuándo se va a dar este contexto estático? Pues tiene no tiene diferencia conceptual al in-context learning, sino que son distintas, a lo mejor, políticas de tu problema que tienes en archivos de configuración y que añades de forma sistemática, por ejemplo, ¿vale? Es decir, no tienes un
buscador semántico, que ya nos estaríamos yendo al contexto dinámico, ¿vale? Es decir, a RAG, sino que es estático porque no va a cambiar y siempre va a añadir el mismo cuando se llegue a la situación X, ¿vale? Tengo a alguien preguntando por reglas, pues le voy a enviar la política de la empresa, punto, ya está, ¿vale? O una parte, porque lo tienes, pero lo tienes dividido, pero es siempre el mismo, ¿vale? Y el conversacional, que evidentemente tienes que aprovechar el historial de cada, la interacción que tienes con el usuario, ¿vale? Pues porque si no, las conversaciones no tendrían ningún sentido, ¿vale? Perfecto. Y RAG creo que tenemos bastante claro lo que es y cómo, ¿vale? Perfecto. Vale. Entonces, vamos para acá, ¿vale? Entonces, sabemos que contextualizar no es útil porque añadamos mucho contexto, sino por qué añadimos, ¿vale? Y cómo lo estructuramos, ¿vale? Por lo tanto, aquí, ¿qué estamos haciendo? Organizar conocimiento, ¿vale? No cambiamos pesos, añadimos información reciente, esto lo vimos en RAG, ¿vale? Es decir, hacemos update, ¿vale? Esencial porque un LLM no se actualiza por sí solo, ¿vale? Dominios especializados, genial, donde a lo mejor el conocimiento interno no existe, ¿vale? Entonces, bueno, pues genial. Es una forma de generalizar sin tocar los pesos del modelo, sin quedarnos únicamente en incomplexión, ¿vale? Al final lo que tenemos es que es una forma flexible de que el modelo responda mejor en un entorno real, ¿vale? Entonces, problemas que no vamos a tener solo en contextualización, sino que lo tenemos continuamente en límite de ventana de contexto, ¿vale? Igual que en el caso que estábamos escuchando de los nombres, pues tenemos esa limitación, pues la tenemos continuamente, ¿vale? Tanto por parte de información input como de output, ¿vale? Porque muchas veces tú necesitas, bueno, aunque la entrada esté dentro de los límites, a lo mejor tú necesitas una salida que supera el máximo de tokens que ese modelo tiene como output, ¿vale? Entonces, ya no solo porque el modelo puede ignorar o que baje la performance pues, por la cantidad de información que le estás dando, sino porque la respuesta no entre en su capacidad de generar contexto, ¿vale? Perfecto. Vale, pues esto por parte de limitaciones. Vale, perfecto. ¿Preguntas, dudas? Muy claro. Esto es sencillo, hombre. Sí, genial. Vale, pues vamos a continuar. Vale, entonces, hasta aquí hemos estado añadiendo información, ¿vale? Ya sea porque seleccionamos, organizamos o protegemos la información, por lo que sea, ¿vale? En función de nuestro sistema, ¿vale? Ahora, eh, es evidente, pero esta información hay que estructurarla, ¿vale? Por lo tanto, entramos ahora a ingeniería de prompts. Ya no pensamos en prompts como sentencias aisladas, sino como objetos que queremos diseñar. ¿Vale? Entonces ya no queremos saber qué le voy a preguntar al modelo, sino cómo diseño sistemáticamente una interacción para obtener salidas fiables y que dé igual el input. ¿Vale? Entonces aquí entra pues, la ingeniería de prompts. ¿Vale? Que sería el diseño sistemático de instrucciones para un LLM. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Queremos cambiar, como siempre, la calidad, sin tocar pesos del modelo. Pero em, esto no tiene magia, ¿vale? Aunque lo estructuremos y hagamos que sea un pipeline, requiere de evaluación, de cambios, de pruebas, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un fallo de diseño en una instrucción supone una bajada de performance, ¿vale? Entonces, ¿esto que genera? Que la ingeniería de prompt se convierta en una disciplina donde se interactúan con modelos, se reciben resultados y se evalúan, ¿vale? Igual que en otros diseños, pues eh, se diseñan interfaces o flujos o lo que sea. Pues esto es otra práctica más o menos atractiva, pero otra práctica, ¿vale? Con sus, evidentemente, con sus buenas prácticas, más o menos evidentes, pues, que tenemos que ir recordando, ¿vale? Pues sí, claro y conciso, no puede ser ambiguo,
tenemos que ser específicos, tenemos que ser neutros. Si buscamos una salida concreta, pues hay que pedirlo claramente. El estilo, el tono, pues al final tienes que diferenciar entre una respuesta técnica de una respuesta, pues ámbito académico o divulgativo, ¿vale? Entonces, pues todo esto, aportar el contexto, utilizar delimitadores, ¿vale? Es decir, no tirar toda la información en en cascada, sino que tenemos un mensaje sistema donde hacemos que nuestro cliente tenga una forma de actuación, luego diseñamos el prompt, donde ponemos claramente lo que le estamos pidiendo, formato, forma de respuesta, luego los datos, por último ejemplos y consideraciones, todo esto separado, siempre organizado, ¿vale? ¿Por qué? Para que el modelo no mezcle unas cosas con otras, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Redactar bien, hay que organizar con criterio, ¿vale? Pero, importante, y lo hemos levantado antes, tenemos que formular de forma neutra, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar sesgos, ¿vale? También, evidente, no podemos utilizar prompts innecesariamente largos, no solo por ruido y coste, sino porque o sea, no tiene sentido introducir información que no enriquece tu respuesta o que no aporta absolutamente nada, ¿vale? Entonces, también se hace mucho hincapié en iterar, verificar resultados, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la primera versión de un prompt no tiene por qué ser la mejor, ¿vale? Bueno, vale. Y igual que hablábamos en buenas prácticas, delimitar, ¿vale? Separamos sistema, contexto, pregunta, ¿vale? Si mezclamos esos niveles, el modelo puede interpretar mal qué es la regla, qué es un dato, qué es una instrucción, qué es una tarea, y eso son, pues, bajadas de performance sin motivo. ¿Vale? No porque la información sea compleja, no porque tal, sino porque estás diseñando mal una instrucción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Estructura típica de prompt. ¿Vale? Vamos. Instrucción de sistema, donde vamos a ver el comportamiento general, contexto, ¿sí? Aunque podemos añadir también eh, algún marco general antes del contexto, ¿vale? Pero se suele poner en sistema, ¿vale? También la pregunta, tarea, instrucción, lo que fuese. Y cuando hablamos de formato de salida esperado, ¿qué estamos poniendo aquí? Porque, pues, eh, realmente tiene sentido especificar formas de respuesta si vamos a añadir un objeto de tipo de dato en la, vamos, en la petición. Es decir, si ya nos creamos nuestra clase Pydantic, ya la definimos, ya la añadimos, tiene sentido también que hablemos de formato de salida esperado, tenemos que dar mucho, vamos, hacer mucho énfasis en ello. Pregunto, ¿no es necesario? Hombre, yo entiendo si en un pipeline de procesos el siguiente paso tiene unos requisitos, pues tienes que cumplirlos con este output para que el siguiente input funcione, ¿sabes decir? Por ejemplo. Sí, no, y si tuviésemos, vamos, eso seguro. Y si, claro, si sabemos que esto es un proceso que va, es una chain, y tenemos distintos, vamos, tenemos otros procesos que van a beber de esto, seguro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estructuramos este prompt, no quiere decir que en el punto 4 tengamos que poner, vale, y espero como salida, dos puntos, un diccionario con la siguiente estructura. Vale, la key 1 tal, la key 2 tal, no sé qué tal. O sea, no quiere decir que te plantes un diccionario mock y que añadas información redundante, ¿vale? Lo que sí que esperas es que contextualices qué es lo que tú esperas, ¿vale? Es decir, contextualiza el output, ¿vale? No hace falta que definas exactamente las keys porque eso ya lo estás haciendo en el objeto de datos, ¿vale? Pero de datos, la tool con que utilices, lo que fuese, ¿vale? Pero sí que ¿vale? Perdona, yo entonces no lo he entendido, porque se supone que si tú ya le estás dando el objeto tipo persona, que es lo que espero, ¿qué más hay que decirle? Pues, por ejemplo, tú no estás diciendo, eh, o sea, tú en la sentencia le has pasado el objeto tipo persona y entiende perfectamente lo que te tiene que dar, ¿vale? Pero en el output, después de la pregunta, ¿qué es lo que esperas? Consideraciones. Pues imagínate, de todos los apoderados, yo quiero únicamente las personas que reciban poderes. Por lo tanto, lo que recibiré será un conjunto de personas de tipo apoderado. Ya está. Pero no tienes que definir Ah, vale, sería como más el detalle de lo que. Bueno, vale, sí. eso es. O sea, por eso lo que estás haciendo es contextualizar de arriba abajo cómo esperar la respuesta, qué información tiene, qué instrucción recibe y qué es lo que tú esperas recibir, pero sin entrar al, al detalle, porque es una cosa que a mí personalmente me da mucho toque, que hay gente que no pasa estos objetos de datos y lo que hace es que al final del prompt añade como STR los diccionarios de la respuesta que espera. Entonces, si es un modelo medianamente decente, pues te va a funcionar más o menos. Pero
me parece una práctica que no tiene ningún sentido y está muy extendida. Entonces, seguramente nos lo encontremos por ahí. ¿Vale? Simplemente para que lo identifiquemos. Gasfire no tendría sentido y no nos da tampoco ninguna garantía. Bueno. Vale, perfecto. Entonces, al final ahora, si tenemos más o menos estas capas organizadas, nuestro modelo va a entender mejor qué, qué información debe usar, qué debe resolver y cuál es la respuesta objetiva. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ahora, si todo esto lo queremos automatizar y orquestar, ya no pensamos en un prompt aislado, sino que vamos a pensar en un sistema, ¿vale? Es decir, en una aplicación real no podemos escribir cada prompt desde cero, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es construir mecanismos, ¿vale? Que no tienen por qué estar ni basados en un LLM ni en heurísticas, pero sí que generen, que adapten, que encadenen prompts un poco automáticamente, ¿vale? No sé, los que tengan nociones de Python pues han utilizado, por ejemplo, fstrings, ¿vale? O los que antes utilizaban Python 2, pues el típico punto format para introducir valores en una cadena, ¿vale? No sé si lo habéis utilizado, pero básicamente si tú tienes un string, puedes parametrizarlo para que un determinado hueco, una determinada zona, se rellene con información que puede ser variable, ¿vale? Entonces, la automatización en este caso pues parte de una idea muy simple, ¿vale? Es decir, no queremos escribir todo a mano. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar? Utilizar plantillas, ¿vale? Este tipo de plantillas en el 90% de las veces utiliza conceptualmente lo que os estaba comentando del pues, fstring y los puntos format, ¿vale? Básicamente tenemos determinados puntos comunes, ¿vale? Que luego vamos a rellenar con información extra, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que mejore la consistencia y el mantenimiento, ¿vale? Vamos a, dentro de lo posible, porque luego en un sistema amplio lo que vas a tener es un conjunto de plantillas, ¿vale? Tú vas a tener en tu repositorio, vas a tener tu código, tus módulos, y vas a tener tus tools, y aparte también vas a tener tus prompts, por ejemplo, tus plantillas. ¿Qué va a pasar? Cuando vayas a hacer una sentencia, dependiendo de la parte del flujo en la que estés, vas a rellenar la plantilla con la información asociada, ¿vale? Es decir, pues puedes tener, si volviendo a los contratos, pues puedes tener unas plantillas para extracción de información simple, otra para extracción de información partiendo de que se van a necesitar chains y posiblemente sean pues, distintas y dos plantillas. Entonces, en función de la acción que vayas a llevar a cabo, puedes tener una plantilla diferente, ¿vale? Entonces, al final esto pues es la base de muchos sistemas que están en producción, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es separas la lógica de datos concretos de cada consulta, ¿vale? Siempre dentro de lo posible, porque pues evidentemente no puedes generalizar al infinito, ¿vale? Pero sí que es verdad que se pueden reutilizar y a veces hacer lo suficientemente abiertos para que se pueda hacer, ¿vale? Entonces, al final, esto es lo que se denomina como una prompt template, ¿vale? Y, como hemos dicho, lo que va a ser es un template reutilizable, ¿vale? Estos huecos que nombramos aquí, pues es lo que, comentando como los f-strings, sería esa parte que va entre llaves y que esperamos rellenar con información extra, con contexto, o no tiene por qué ser información directa o sea, información directa que enriquezca, sino también puede ser una instrucción concreta, porque este template está utilizado para distintas acciones y necesitamos puntualizar una parte, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues, generalizamos más y ahorramos 3 templates, pues, fantástico, ¿vale? Eso sería una buena práctica maravillosa, ¿vale? Y además esto hace pues, que el mantenimiento sea mucho más sencillo, ¿vale? Y por lo tanto, el escalado al final que consigues, pues, lo que tienes que conseguir es que no tengas 300 prompt templates, ¿vale? Porque a ver, quién- quién luego se conoce todos y no tiene problemas de, no, es que en uno pone es legacy porque hace referencia a un idioma, pero ese idioma ya lo hemos dejado de mantener, pero X, problemas que pueden afectar a la performance y que son bastante difíciles de identificar. Bueno, genial. Entonces, muy guay, porque estamos separando lógica pues, de nuestro conjunto de prompts, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Un molde. Un molde y esto lo rellenamos, ¿vale? Lo rellenamos pues con distinta información. Nada más. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Hemos visto los templates, hemos visto los chains, ¿vale? Pero podemos ver también el concepto de routing, ¿vale? Lo podemos ver por ahí, ¿vale? Entonces, esto es otro problema. Es decir, muchas veces nuestra sentencia, en función de la acción, utilizamos un template u otro, ¿vale? Pero muchas veces no somos capaces de identificar cuál, ¿vale? O no lo tenemos evidenciado. Entonces, puedes optar por, bueno,
realmente puedes optar por muchas aproximaciones, ¿vale? Pero sería algo parecido a el concepto de las tools, pero con sentencias, realmente con identificar la prompt template que vas a utilizar para la siguiente sentencia, ¿vale? Entonces lo que vas a buscar es eh, qué prompt template utilizar en función del resultado obtenido, ¿vale? Entonces, esto, pues como por aquí lo puedes basar en reglas simples, clasificación automática, utilizando otro LLM, ¿vale? Muchas veces, y esto sí que se utiliza en sistemas de producción, tenemos, por ejemplo, un modelo de clasificación de Machine Learning, esto lo hemos comentado en las primeras clases, y en función de ese resultado de clasificación, eh, llevamos a cabo una instrucción u otra, ¿vale? Es decir, imagínate que vamos a tratar una información en función de si es un defecto de un vehículo, de un coche o de una moto, pues lo primero que tendríamos que tener es un modelo de clasificación para identificar si el defecto es de un coche o de una moto. Una vez que tenemos identificado el target, podemos utilizar el prompt template asociado, ¿vale? Entonces tendríamos un modelo de clasificación que luego hace que se lleve a cabo el routing para identificar prompt template y continuar el flujo, ¿vale? Sí, ¿se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es especializar por tipo de tarea, ¿vale? Sería un sistema relativamente sencillo de muchas salidas, como un multiplexor. Muchas salidas, pero con un solo punto de entrada, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vale, aquí entramos en terreno pantanoso, ¿vale? Porque esto sí que se usa en producción, pero con pinzas, ¿vale? Seguramente nos lo encontremos por muchos sitios y se hace referencia y la tecnología es muy guay y aquí todo lo hacen los modelos, pero eh, cuando hablamos de optimización automática de prompts, lo que se está palpando es proponer, o sea, levantar nuevos prompts y evaluarlos automáticamente. Siempre que se habla de evaluar automáticamente, sabemos que tenemos o bien utilizando humanos, o bien utilizando métricas clásicas que sabemos las limitaciones que tienen, o bien utilizando LLMs, ¿vale? Cuando veamos por ahí ejemplos como esto, AP o OPRO, hacen referencia a la utilización de distintos LLMs para recibir un prompt y para seleccionar el óptimo, ¿vale? O evaluarlos utilizando un score, en función del score hacer, pues, generar uno a partir de ellos que cubra todos los casos y que sea como la mejor opción, o sea, buscar el prompt del prompt, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la lógica es muy interesante, ¿vale? Es decir, pues que tener un sistema que participa en la búsqueda del mejor prompt, ¿vale? Para pensar que esto es complejo añadirlo en un sistema propio y en producción, ¿vale? Pero, eh, pero bueno, es interesante, nos lo podemos encontrar. Sí que es verdad que muchas veces no haces los prompts de cero, ¿vale? Sino que utilizas un LLM, sí que para que te haga pues un borrador y a partir de ahí haces refactor, ¿vale? Eso sí. Pero la idea está de en un pipeline añadir prompts que valgan o sea, a mí me parece que se aleja de la realidad y me parece interesante, nos lo vamos a encontrar, está en estado del arte, pero yo lo dejaría donde está, ¿vale? Perfecto. Vale. Como frameworks de orquestación, pues evidentemente podemos casi hasta centralizar el launching, ¿vale? Que sabemos pues lo que tiene, pues cadenas, agentes, herramientas, ¿vale? Vale. Transformers muy asociado, pero con más pocos modelos, Java Index, pero quizá más por pura integración, ¿vale? Pero esto no es que cambie, ¿no?, la metodología ni nada conceptual, simplemente que nos tienen que sonar, ¿vale? Vale, el launching, Langa, lo que sea. Y asociar con agentes, aparte de estos, pues veréis mucho, ¿vale? O por lo menos estables veréis otro caso, ¿vale? Perfecto. Vale, ¿dudas, preguntas? ¿Todo en orden? Sencillo. ¿Sí? Bueno, vale. Entonces, ahora, ya no, aquí no es solo prompt, ¿vale? Sino transformaciones. Antes hemos visto además transformaciones que hacíamos entre medias de un pipeline, ¿no? En plan, pues como más cómo orquestar, cómo construir el prompt, ¿vale? Pero ahora, dado una información, lo que tenemos que ver es si tenemos que llevar a cabo alguna transformación, ¿vale? Porque al final en un sistema real, pues esto puede ser pues, imprescindible, ¿vale? Pues porque tengas que normalizar, porque tengas que llevar a cabo traducción, porque tengas que limpiar ruido, porque, a ver, pues que pueden ser detalles simples como corrección de errores tipográficos
o una reformulación básica, o imagínate identificación de distintos objetivos para de una sentencia sacar varias. Si estuviésemos tratando de un chatbot, por ejemplo, muchas veces no podemos partir de la suposición de que el usuario está tratando el sistema como un one-shot. A lo mejor pues, te está poniendo una lista de acciones y pues que tu sistema las tenga que identificar y que tratar de forma atómica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el objetivo es que el modelo vaya a recibir una respuesta, o sea, una entrada clara y estable, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces o sea, el modelo no tiene una mala performance, sino que la entrada no está lo suficientemente normalizada, o es ambigua, o está mal formulado. Al final, es que quizá directamente no hay respuesta posible, ¿vale? Vale, perfecto. Y aquí tenemos, vale, traducción. Vale. También se podría dar, por ejemplo, en un sistema en el que nosotros no queremos recibir información de un tipo concreto, ¿vale? Entonces, queremos filtrar toda la información. Imagínate, tenemos un chatbot que nos cuesta dinero y no queremos que las preguntas que no tengan que ver con los temas que consideramos relevantes entren a los modelos. ¿Por qué? Pues porque cada interacción con el modelo supone dinero y, vamos, no se quiere, ¿vale? Pues habrá que ver un sistema, por ejemplo, de detección de está dentro del scope o no, ¿vale? Es decir, ya tenemos unas instrucciones, limpiezas, detección de spam, pues este tipo de cosas, ¿vale? Perfecto. Esto se asocia también, por ejemplo, pues, porque quieras también tener pues, no un detector de spam, sino un detector, por ejemplo, de frases, llamémoslo nocivas, ¿vale? Pero también asociar prompting, pues aquí tenemos que añadir las políticas de la empresa. Pues ¿cómo sería? Pues esto sería una forma de contextualizar de forma estática, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Pues dar coherencia a todo tipo de respuestas. Vamos, estamos intentando tener control en las distintas fases de nuestro proceso, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos estado comentando, el usuario no lo ve, pero va a condicionar todo lo que el modelo hace, ¿vale? Entonces, por eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Perfecto. Vale, cuando hablamos de simulación y segmentación, lo que estamos hablando es precisamente de eso, de preguntas ambiguas, preguntas sobre preguntas, varias tareas a la vez. Entonces, esto es muy importante, pues es muy importante segmentar, ¿vale? Segmentar, formular, completar, entonces, este tipo de cosas, ¿vale? En tareas, resultareas, pues es lo que hagas, ¿vale? Perfecto. Vale, filtrar contenido malicioso, ya sea utilizando LM o con un clasificador, lo que necesitemos, ¿vale? Y conceptualmente cada uno de los puntos que hemos ido viendo a lo largo del día de hoy que al final relacionemos mucho chaining con routing, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, perfecto. Pues, dudas, preguntas. Yo sí tengo una, y era justo lo que acabas de comentar, de Bien. utilizar IA generativa para hacer clasificación, o sea, entender si algo es spam o no es spam. Tú, en tu opinión, ¿darías una tarea de clasificación, que al final va a hacer un modelo de machine learning de clasificación, una tarea como esta, o se lo darías a la IA generativa? O sea, ¿crees que la IA generativa puede hacerlo bien? ¿O crees que para tareas que es como esto, un modelo de machine learning lo va a hacer mejor? A ver, aquí entran varias cosas, ¿vale? Yo en producción siempre que lo he tenido que hacer es más tedioso, pero he utilizado un modelo de Machine Learning, ¿vale? Y me explico. ¿Por qué es tedioso? Porque hay que diseñarlo, porque hay que construir un conjunto de datos, porque, bueno, pues porque tiene un trabajo detrás, ¿vale? Pros que tiene, relativamente más sencillo de reportar, ¿vale? Es decir, damos confianza a la gente a la que estamos, a la que estamos, vamos, donde estamos implementando. El coste, más allá del desarrollo, el tiempo que se ha tratado en desarrollar, es cero. El tiempo de respuesta también es cercano a cero, ¿vale? Por lo tanto, ya de entrada, y si consigues una buena performance, lo tienes muy sencillo para venderlo, ¿vale? Y principalmente para mí, no porque no dé un buen resultado, ¿vale? Porque hay modelos que tienen, vamos, joder, una capacidad brutal, sino por confianza y por tiempo. Incluso no tanto por coste, porque sí que es verdad que cuesta dinero, pero bueno. Pero confianza y tiempo me parece muy importante. Y al final sí que es verdad que el coste, si es un sistema que escala, puede ser muy importante. Vale, pues estamos pensando a lo mejor ahora a pequeña escala, 3 usuarios. Imagínate una aplicación que tenga 4 millones de usuarios. Claro, si tú le dices al dueño que va a ganar 200.000 euros más al año, pues te va a pedir el desarrollo seguramente. Vale, a ver. No.
Vale, más cosillas. Y vamos, por terminar de aterrizar esto que estamos comentando, muchas veces también la aparición de los LLMs se utiliza mucho en bueno, estas problemáticas de clasificación. Muchas veces, en vez de descomponer un problema y hacerlo con analíticas tradicionales, bueno, pues se pasa al modelo y ya está. ¿Sabes? Entonces, por eso también a veces se ve por todos lados, ya no solo en formato texto, sino muchas veces con qué vas a detectar fugas de aceite en una planta, pues que tenemos unas cámaras de seguridad puestas, imagínate. No, pues utilizo pues los modelos de visión asociados a GPT, ¿vale? Pues claro, pues bueno, sí, pero hay que evaluar muchas cosas. Vale. Vale, pues si os parece, hacemos el descanso y nos vemos en 10 minutos. Eh, Vamos, me dijo Ricardo que os subió las cosas, entonces lo deberíais de tener disponible, ¿vale? Sí, sí que está. Vale, perfecto. Vale, los de hoy son bastante sencillitos. Vale. También vi el otro día una página que me gustó bastante, o sea, como que me pareció interesante, ¿vale? Entonces, ahora os la pongo en el chat, pero como veis, en función de la máquina, especifica un poco cómo se va a comportar vamos, tu laptop con el modelo local, ¿vale? Entonces me parece bastante interesante, ¿vale? La de MiUDEV, no. ¿Eh? Esa es la de MiUDEV. No La sé, no, página. no lo conocía, no he trasteado mucho, pero me parece interesante, la verdad. Tengo que darle un repaso. Pero, o si acaso alguno quiere echarle un ojo, lo dejo en el chat. Vale. Genial. Vale, vamos a ello. Perfecto. ¿Qué tendríamos primero? Vale, pues evidentemente los dos enfoques. Es decir, como tenemos, bueno, me salto la parte de cliente y tal, ¿vale? Pero como tenemos, en función de estos tickets que queremos clasificar, un prompt que no sea específico, ¿vale? Es decir, que sea ambiguo, simplemente, bueno, pues comenta pues en función de las tipologías que se quiere clasificar, pero nada más, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a esperar? Pues que no sabes exactamente qué contestar, no sabes si divagar, no sabes si responder con un formato concreto. ¿Qué vas a hacer con Few? Evidentemente, pues añadir ejemplos en cola, ¿vale? Perfecto. ¿Qué esperaríamos de este tipo de respuestas? Pues si vemos el Fusion, evidentemente, nos va a responder siguiendo un estándar, el otro nos va a responder ya no solo eh, sin seguir una serie vamos, el formato de salida que podríamos esperar, ¿vale? Aunque no lo hemos especificado utilizando un objeto, etc., sino que o añade información que vamos, no queremos para absolutamente nada. Parece que son mensajes cortados, pero realmente es porque tenemos puesto el límite de tokens. Pero ¿cómo no vamos a limitar los tokens si esperamos una respuesta de 2 letras? Pues por lo tanto, que tenemos un mensajes cortados que no aportan absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, pues este sería uno de los casos claros en los que un fusor pues, te aporta. ¿Vale? Perfecto. Sencillo. Muy bien. Vale. Ahora, vamos a entrar a parametrizar prompts, ¿vale? Ya hemos visto que es un prompt general, pues hemos visto cómo andamos las sentencias en otras clases, pues ahora, vale, pues muy bien, que si metes ejemplos, evidentemente, eres más riguroso y, bueno, pues das más pistas a qué es lo que quieres. Genial, que somos lineales. Vale. Vamos a ver cómo empezamos a parametrizar estos prompts, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer utilizando LangChain, ¿vale? En este caso, lo que queremos hacer es un prompt template, ¿vale? ¿Cómo queremos hacer un template concreto? Lo primero que tenemos que pensar, como hemos ido viendo en la hora anterior, es, vale, tenemos que ver qué es lo que vamos a ir queriendo cambiar, ¿vale? En este caso, pues lo que hemos decidido es rol, tono, contexto y pregunta, ¿vale? ¿Por qué?
porque lo hemos decidido así, ¿vale? En función del problema, lo que tienes que identificar son estos gaps, ¿vale? Que son los que se van a rellenar. ¿Por qué? Porque lo que quieres tener es un template por cada problema, ¿vale? Y que ese problema sea capaz de generalizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estarás haciendo? Construir el template de esta manera, ¿vale? Todos estos son STRs, mientras que esto será un configurable. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, en este caso, cuando hagamos change, ¿vale? Utilizando LangChain, vemos que le pasamos cada uno de los distintos huecos con la información asociada, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros seríamos capaces de tener, pues, distintos templates y únicamente en las llamadas rellenar la información que nosotros considerásemos relevante, ¿vale? Ya vimos lo que era la chain, en este caso simplemente prompt LLM, y esto lo único que va a hacer es que la salida sea texto blanco, texto libre, ¿vale? Entonces, lo podemos ver encapsulado utilizando LangChain, pero esto mismo que tenemos aquí podría ser un FString que tenemos en un, bueno, siguiendo no las mejores prácticas del mundo, pero en un punto .py podríamos tener un FString que fuese template operación 1. Nosotros lo importamos, pues como importamos un file, lo cargamos y lo único que tendrías que hacer es rellenar cada uno de estas variables con la información que tú quieras. ¿Vale? ¿Se entiende? La gente que tenga menos problemas para programar seguramente lo ve obvio. La gente que no está tan habituada, pues lo que es importante que aprenda aquí es que este tipo de operaciones se pueden hacer con relativa facilidad, ¿vale? Y no tienen ningún objetivo más allá de hacer que tus prompts sean generalistas, ¿vale? Sí, vale, genial. Muy bien. Vale, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Aquí vemos que aparece un objeto nuevo de LangChain que podemos utilizar o no, ¿vale? Todos estos objetos de LangChain no tienen por qué usarse. O sea, puede usarse directamente sin LangChain, ¿vale? Sí que es verdad que partes que ya vienen integradas, como por ejemplo, tener en cuenta que estamos construyendo un FuseShot prompt template, ¿vale? Vemos que se le pasa un example prompt, un prefix, un suffix y, bueno, las input variables que evidentemente son estas, ¿vale? Entonces, y la separación entre ejemplos. Todo esto que viene ya encapsulado en LangChain, si lo hacemos fuera de su framework, pues lo tenemos, si lo queremos, que organizar nosotros a mano, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero no quiere decir que ni que se tenga que utilizar LangChain ni que tenga por qué ser el estándar extendidísimo, ¿vale? En proyectos en los que sí, proyectos en los que no, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que tenemos la capacidad a través de un objeto de coger unos ejemplos, de tener un ejemplo de prompt sin utilizar esos ejemplos, añadirlo, añadir los ejemplos, añadir también un prefijo y un sufijo que irán, pues, organizados, ¿vale? Organizados como habíamos ido hablando, que separábamos mensaje de sistema, de instrucciones, luego pregunta, luego también un formato. Pues todo esto también lo que te está haciendo es que te está organizando perfectamente o encapsulando cada una de las posibles pautas de información, ¿vale? Entonces lo vas a tener separado y organizado sobre todo, ¿vale? Y vemos que aún encapsulando de esta manera se puede parametrizar, ¿vale? En este caso, pues únicamente estamos parametrizando el input, pero podrían ser más cosas, ¿vale? Sí. Y seguimos utilizando el change en este caso, ¿vale? Esta nomenclatura en LangChain es bastante, o sea, está extendida, ¿vale? Perfecto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No debería, pero puede rechinar. Lo tenéis todo desde delante, lo habéis ejecutado. Sí, vea. ¿Cómo se interpreta ahí otra vez lo del SAMFU? ¿Pone FuseShot o LLM? ¿Cómo se considera eso? Es todo. Sí. Al final, esto como se determina es un operador en cadenas,
¿vale? Entonces, lo que estás integrando, o sea, para que lo entiendas, tú esto siempre lo tienes que ver como un orden de operadores de izquierda a derecha, ¿vale? Igual que hablamos de chaining de el input de uno será el output del otro, lo que está diciendo es, vale, el chain few tiene estos pasos lógicos y yo lo orquesto, lo llamo, utilizando punto invoke y dándole el input. Entonces va a utilizar el few sobre el objeto chat anthropic. Ah, vale. Gracias. Podría tener más cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí barra y un determinado tipo de operación sobre la salida. Entonces, simplemente habría un paso más en esta chain, en esta cadena que hemos definido. Vale. Lo importante es que se puede hacer así con Launching, pero que no tendría, o sea, vamos, que no tiene por qué. Vale. Vale. Perfecto. ¿Más cosas? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Vale. En cuanto a información estructurada, tenemos mucha base sobre por qué queremos información estructurada y cómo hacerlo, ¿vale? Es decir, todo esto de los objetos de Pydantic no es ninguna, vamos, vamos, que no es nada nuevo para nosotros, ¿vale? Entonces, ya te he dicho, aquí añadimos el parser precisamente para obtener el objeto de Pydantic, ¿vale? Al final de la chain. Entonces, lo que he hecho es añadir dos casos en los que utilizamos un objeto, vamos, esperamos recibir como retorno un determinado objeto, ¿vale? Entonces, me gustaría ver si lo tenemos todos en pantalla, aparte de lo que estoy proyectando, ¿qué diferencia habría entre este caso y este caso? ¿Vale? A ver si lo identificamos. No es nada pillable, o sea, es sencillo. Entonces, revisarlo en un minutillo y me comentáis. Son dos enfoques para obtener un determinado objeto de retorno, ¿vale? Y tenéis aquí, pues es el mismo objeto, María, edad, es un tipo Pydantic, el print del prompt, por si acaso os da un poco de pista, y esto que es importante. Aquí tendréis eso, el segundo, que es bastante más clean. ¿Pero por qué es más clean? Vale. Son casi 20, damos un minutillo y, y a ver quién nos arroja luz. Deberíamos de entender todas las líneas, todas las partes. Tenemos el objeto, que lo hemos visto en otras clases, tenemos un plan template que lo hemos visto arriba, tenemos distintas variables, tenemos un objeto, un modelo LLM, tenemos una chain, que tampoco nos supone nada que no podamos identificar, y una llamada, que hace que se ejecute la chain. Pues, ¿qué diferencia tenemos entre pedir el formato de salida de esta manera o de la de abajo, en la que lo vemos más claro aún, donde únicamente pasamos al LLM el structure output? ¿Qué diferencia tendríamos? En el segundo estás utilizando directamente la función de Anthropic, o sea, no lo estás escribiendo tú, sino que ya esa función parece ser que te da lo que tú quieres recibir, o sea, el tipo de datos, y luego es lo que decías, abajo tienes lo del resultado, lo de, ok, qué tipo de resultado quiero obtener, entonces es como que ahí ya estás utilizando directamente la función que te da el modelo, y en el primero es como que lo estás declarando tú con el template, ¿no? Pero parece sí ser más confuso de leer en la parte de arriba que en la parte de abajo, o sea, en la primera lo estás haciendo con el prompt template, y en la segunda lo estás haciendo con la función del modelo, así como yo lo veo. Sí, he intentado que más o menos se vean claros los cambios, porque en el primero, como bien estaba comentando Bea, lo que estamos haciendo es dando las instrucciones de formato, ¿vale? Entonces las estamos dando, y es verdad que utilizamos un parser, es decir, que nuestra chain parsea la respuesta utilizando la información de ese modelo de datos, ¿vale? Es decir, este parser que tenemos aquí, lo que está haciendo básicamente es que la salida esté dentro de vamos, tenga fit con este objeto de datos, ¿vale? Entonces, por eso os comentaba de echar un ojo a esto que realmente le estamos pagando como información, ¿vale? Entonces, realmente la diferencia a grandes rasgos es que, ¿vale? No estamos aquí en el prompt escribiéndolo a capón, ¿vale? Pero que realmente no estamos siguiendo el estándar para establecer
que la salida sea ese objeto, ¿vale? Sino que simplemente estamos explicando y paseando una respuesta. Aquí sí que estaríamos siguiendo las buenas prácticas. ¿Vale? Eso tiene que ver con lo que has explicado antes durante la clase, de que hay gente que le dice directamente el tipo de objeto que quiere obtener así a través de un prompt. Eso ¿Sería es. ese tipo? Ok, esta sería Sí. la diferencia, ¿no? Que eso es lo que nos podemos encontrar entonces en los proyectos, de gente que igual te lo escribe así, en vez de escribirlo como la parte de Bueno, abajo, que se lee mejor, ¿no? claro, y te diría que esto todavía te lo podría llegar a comprar, ¿vale? Mi Ah, pues puede ser recomendación. peor todavía. Sí, O sea, o podría sea, ser como, sí, como más rutinario, más o sea, rudimentario. yo en sistemas en producción me he encontrado directamente prompts escritos así, con toda la explicación, y aquí poner espero output. Y aquí la definición de todo, hasta ese punto, Qué horror. ¿vale? Cuando ves eso, ¿cómo lo tratas en los proyectos? ¿Haces un refactoring si puedes o lo dejas estar y haces como que no lo ves? O... No, esto lo quitas y lo que haces es que por cada uno de estos tú sabes que te tienes que crear una tool call o un objeto de dato. Entonces, lo que sabes es que en tu proyecto vas a tener que crear donde está el código, tú tendrás un SRC con el código, ¿vale? Pero también vas a tener una esta de prompts que tendrá que tener sus propias tool, por ejemplo, si estás haciendo tool calls, o objetos de datos, y ahí los vas almacenando. Evidentemente, del prompt esto te lo quitas sin ningún tipo de duda, y lo que haces es empezar a utilizar esta forma de trato, ¿vale? Según vas cambiando partes del flujo, vas haciendo refactor y vamos, liberando versiones nuevas y ya está. Porque si no, ni se mantiene ni va a dar buen resultado. ¿Vale? Perfecto. Vale, entonces la diferencia pues sería esa. ¿Vale? Y ahora, para terminar, hablamos de chaining, ¿vale? Es decir, ahora vamos a ver, aquí hemos esto realmente en qué se traduce, ¿vale? Si queremos hacer un ejemplo relativamente sencillo, pues como vemos, podemos crear distintas chains que van a tener. Lo importante es que comparten, como podemos ver, comparten el mismo output, pero tienen una estructura diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que una primera sentencia nos va a dar un resultado. Ese resultado nos va a hacer que vayamos a otra chain concreta y también el input va a hacer que la sentencia sea diferente. ¿Vale? Entonces, aquí mezclaríamos chaining con routine, ¿vale? De forma sencilla. ¿Se ve? Evidentemente, no lo estoy comentando, pero evidentemente cada uno de estos templates debería de cubrir operaciones más generales, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es separarlo de separarlo para tener uno que centralice y tres posibles salidas, ¿vale? Pero la idea es que todos estos generalizasen muchas más operaciones, por lo tanto tendríamos tres posibles salidas, pero estaríamos generalizando muchas más operaciones. ¿Sí, vea? Y cuando tienes varios templates, o sea que ya se empieza a hacer eso muy grande, eso luego no se puede partir o poner en otro sitio, en otro archivo o algo así que lo coja de ahí para tener el código más limpio y que Sí, no sí, sí. tengas ahí Eh, tanta cosa. Los templates nunca se definen en el código. Ujú. Nunca. O sea, esto que hacemos aquí, Ah, no lo vamos a ver así, vale. eso, Esa es la esto pregunta. Vale, no, no, ya no, me no. estaba extrañando. Digo, no sé si No, no, igual no. en la IA sea así, pero No, vale. o sea, por eso os comento, o sea, bueno, vamos, en el código que se pueda desarrollar, pues en función de lo que estéis haciendo, tendrán una forma un poco diferente, ¿vale? Pero cuando hablamos de SRC, ¿vale? Tendremos nuestro código por operaciones, representado en un clasificador, dentro de SRC tendremos el classificator, ¿vale? También un OCR, también lo que sea, pues también tendremos un apartado que será prompts. Y dentro de prompts tendremos prompt templates, tendremos tools asociadas y también tendremos, por ejemplo, tenemos que tener eh, me estoy inventando los nombres, ¿vale? Pero un definidor de prompts, .py, ¿vale? Que lo que va a hacer es orquestar esta generación de prompts. Entonces tú desde tu código vas a importar esa clase, vas a importar estos prompts, como los que vayas a usar, y enriqueces la clase con los prompts asociados. Pero básicamente porque tú no puedes tener en cada uno de tus códigos todos los prompts ahí puestos el if algo y que sea un código totalmente. Claro, ya me estaba asustando viendo esto. No, Digo, no sé si en la IA será diferente, pero vale, ya me queda mucho más claro, gracias. no, no acabamos ni por asomo, ¿vale? Pero sí, también. Sí, perdona que he aplaudido, pero quería levantar la mano. Una cosa, sí, por ejemplo, tools, si yo quisiera aquí meter una función como la que decíamos del tiempo en otro ejercicio, esto iría dentro del prompt. O sea, llamarías aquí a tu función, o no, o eso iría en otro lado. No, o sea, no iría